Te damos la bienvenida al segundo de los episodios de la cuarta edición de Andalucía hacia el futuro, que lleva por título Transición ecológica y nuevo modelo energético. A continuación podrás escuchar las intervenciones de Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Macarena Gutiérrez, directora general de Atlantic Copper, Guillermo Negro, director general del negocio energético de ENCE, Rafael Sánchez Durán, director general en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Endesa, y Antonio Aguilar, delegado de Netgia en Andalucía. Para moderar este segundo panel contamos con Candelas Martín de Caviedes, directora de Gestión y Relaciones Institucionales en Europa Press. A continuación, tras la mesa redonda, escucharemos la ponencia institucional de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. La cuarta edición del foro Andalucía hacia el futuro cuenta con el apoyo de Acerinox, Atlantic Copper, Universidad CEU Fernando III, Coca-Cola Europacific Partners, Cox, ENCE, Endesa, Fujitsu, Fundación Cajasol, Heineken, IKEA, Moeve y Naturgy. La redactora jefe de Europa Press en Andalucía, Laura Herrada, a quien podemos escuchar a continuación, ha presentado la cuarta edición de Andalucía hacia el futuro. Vamos a continuar, no vamos a dejar de hablar de sectores económicos potentes en Andalucía. La transición ecológica y el nuevo modelo energético sostenible no puede entenderse solo como un desafío, sino también como una oportunidad para transformar nuestra industria y también nuestra comunidad. A continuación vamos a explorar las estrategias y colaboraciones necesarias. También vamos a conocer el papel que cada uno de los siguientes ponentes desempeña en este proceso. Contamos para ello con un gestor de lo público, de uno de los sectores quizás más tradicionales también en nuestra tierra, pero también muy prometedor, como es la minería, y además encargado de gestionar otro en pleno intenso proceso de cambio como es la energía. También vamos a contar con importantes empresas, como estamos haciendo toda la mañana. Así que damos paso al siguiente panel, para el que vamos a contar con el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, con la directora general de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, con el director general del negocio energético de ENCE, Guillermo Negro. También contamos con el director general en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Endesa, Rafael Sánchez Durán, y con Antonio Aguilar, delegado de Netgia en Andalucía. Modera esta mesa Candelas Martín de Caviedes, directora de Gestión y Relaciones Institucionales de Europa Press. Pues comenzamos esta segunda mesa de diálogo sobre un tema que es trascendental para Andalucía. Ya lo han dicho el consejero de Presidencia, ya lo ha dicho también el consejero Pacheco. La transición energética, la sostenibilidad es fundamental y el futuro o será sostenible o no lo será. Lo hemos visto claramente y lo hemos sufrido claramente estos días. Y para hablar sobre los desafíos que tiene esta transición energética, pero también sobre todo para las oportunidades, qué mejor panel que tenemos al consejero de Industria, Energía y Minas y también a representantes de empresas que están liderando esta transición energética y que nos sirven como reflejo, como referente para ver cómo tenemos que seguir avanzando. Yo, si os parece, muchas gracias por estar aquí a todos. Haremos una primera ronda en la que os pediré que compartáis vuestra visión de cómo avanzar en esta necesaria, en esta imprescindible transición energética y ya luego, en función del tiempo, iremos entrando en detalles. Yo comenzar contigo, consejero. ¿Cuáles son los vectores, los pilares en los que estás poniendo foco desde tu consejería? ¿Cómo avanzamos en esta transición energética? Pues muchas gracias. Antes que nada, darle las gracias a Europa Press, de nuevo, por organizar estas jornadas aquí en Sevilla. Gracias, Asís, gracias, Candela, y a Francisco Morón y a todo el equipo. Nosotros, hacía referencia a la credibilidad con la cual Antonio Sanz y también el propio presidente hablan de estas cuestiones, ¿no? A mí me gusta aclarar siempre que la transición energética está en el corazón de la revolución verde, de la cual habla Juanma Moreno desde que llegó.
Es decir, ahí se incluye tanto la sostenibilidad medioambiental y la protección al medio ambiente como el desarrollo de las energías limpias como factor clave para descarbonizar la economía y, por tanto, luchar contra el cambio climático. Por eso es tan creíble, es que está en el corazón, ¿no?, de quizás de lo más importante de la agenda del Gobierno de Andalucía en cuanto a transformación económica se refiere, ¿no? Nosotros tenemos a día de hoy 12.500 megavatios instalados, 12 gigas y medio, otros 11 con autorización de construcción, y estimamos que aproximadamente hay otros 4 gigavatios que tramita el Gobierno de España, porque son proyectos de más de 50 megavatios de potencia. Por tanto, estamos en la dirección correcta para superar los 20 gigavatios al final de la legislatura, que fue el objetivo que nos planteamos, y con eso alcanzar unos niveles de, bueno, pues de autosuficiencia energética en cuanto a electricidad se refiere, pues verdaderamente importantes. Eso es interesante por distintas cuestiones. Primero, las energías limpias a precios competitivos te permiten reducir directamente la factura energética en nuestras empresas. Pensad, por ejemplo, en el caso del autoconsumo. El autoconsumo se ha multiplicado de una forma muy importante en Andalucía, de 70 megavatios que había en 2018, que eso no es nada, a 1.100, 1,1 gigas, apenas 5 años después. Es un multiplicador de 140, se ha multiplicado por 140. Lo interesante es que de esos 1.100 megavatios de autoconsumo que teníamos a cierre del primer semestre, más del 50%, el 52%, corresponde precisamente a empresas industriales que han optado por el autoconsumo como forma de abastecimiento energético y, por tanto, se benefician directamente del ahorro en la factura. Después, evidentemente, toda esa actividad genera, bueno, pues un impulso industrial importante, un impulso de empleo importante. Los 11.000 megavatios que tenemos con autorización de construcción van a generar unos 11.000 millones de euros de inversión y más de 30.000 empleos en la fase de construcción. Por tanto, eso es importante también. Pero quizás para mí lo más importante de todo, y aquí hay gente en la mesa que me lo ha escuchado muchas veces, y yo creo que todos, es el tipo de inversión que nos está permitiendo atraer. La energía como factor de localización de inversiones. Andalucía ha captado entre 2022 y 2023 11.000 millones de euros de inversión industrial nueva. Perdona la cantidad de cifras. 11.000 millones de inversión industrial nueva en casi 6.500 proyectos industriales nuevos. Bueno, pues el factor común más importante en esa inversión industrial nueva es, de nuevo, la energía. Implantación de renovables en los procesos, proyectos de eficiencia energética, proyectos de mejora de energía térmica, etcétera, etcétera. Eso es tremendamente importante. Y pensamos que ahí está quizás el corazón, ¿no? O sea, en Andalucía están empezando a ocurrir cosas como Cunex Copper en Córdoba fabricando cobre de una forma absolutamente limpia, cobre reciclado a partir de chatarra, y además con alimentación renovable en la ampliación de la fábrica que está proyectando. En Andalucía, pues no sé, pues por ejemplo, Hitachi se ha traído una fábrica de transformadores para plantas solares para energía fotovoltaica a Córdoba, o la propia transformación de Cepsa, ¿no? Es decir, todo esto nos está permitiendo transformar la industria que teníamos y atraer nueva industria. A futuro, ¿qué es lo que más nos preocupa? Pues seguir protegiendo e impulsando este modelo. O sea, tener la capacidad de proteger e impulsar la que es quizás la mayor oportunidad que tiene Andalucía. Para nosotros, nos habréis visto, lo habréis leído en medios en las últimas semanas, lo estaréis siguiendo igual que nosotros. Proteger este modelo energético y, en particular, la oportunidad que supone el hidrógeno, es capital, es fundamental. Y pensamos que, bueno, pues esta confusión, esta ceremonia de la confusión a la que hemos asistido en las últimas semanas con el impuestazo energético, el famoso impuestazo energético, nosotros no alcanzamos a comprenderlo, ¿no? No alcanzamos a comprenderlo. Es decir, la mayor oportunidad que tiene no solo Andalucía, sino España. España nunca ha tenido hidrocarburos, nunca ha tenido ni gas ni petróleo, pero sí tiene mayor capacidad que nadie para ofrecer lo que quiere el mundo ahora, energías limpias. Y energías limpias, insisto, a precios competitivos y que permiten atraer inversión industrial de una manera clara a todo el país, ¿no? A eso lo que hay que hacer es darle todo tipo de facilidades. Hay 30.000 millones de euros de inversión en juego. En Andalucía, solo en un proyecto, el famoso Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, 3.000 millones de euros de inversión en juego. Eso lo que necesita es certidumbre. Y lo que estamos viendo en las últimas semanas es todo lo contrario. Generación de inseguridad jurídica. Sensación de inseguridad, de incertidumbre. Y eso es lo que ahuyenta la inversión. Por tanto, para nosotros, de cara al futuro, preocupación
preocupación con este asunto y desde luego, prioridad para nosotros poder seguir impulsando este modelo energético y, en particular, proteger esa oportunidad que supone el hidrógeno y después seguir también apostando por otros vectores energéticos. Nosotros queremos que Andalucía esté en punta de lanza en todo aquello que tiene sentido en nuestro territorio, en este modelo. Y lo siguiente para nosotros es el biogás y el biometano, por los que vamos a apostar también con toda claridad. Hace apenas 10 días el presidente Juanma Moreno iba a presidir la Alianza Andaluza por el Biogás y el Biometano, que lanzábamos en Jaén, con mucha intención de presentarlo en Jaén, pero hubo que suspenderlo con motivo de la Dana. Está todo preparado para, yo creo que lo haremos ya a primeros de año, para hacer un vehículo interesante de generación de complicidad y de instrumentos para impulsar, ¿no?, para sacar el máximo recorrido también a esta fuente energética, al igual que tratamos de hacer con el hidrógeno desde hace ya algún tiempo. Sería un poco así por situar, Candela. Entendido. Además, es bien interesante que saldrá en la mesa seguro como esta transición energética es esa oportunidad de reindustrialización, porque el futuro, las nuevas industrias pasan por una energía limpia y competitiva. Sin duda, oportunidad que se hablará en la mesa. Bien interesante. Yo quería, pues por empezar de más lejos de mí a más cerca, preguntarte, Rafael, desde Endesa lo conocéis bien, ¿no? ¿Cuáles serían los vectores para seguir avanzando en esta transición energética que ya muchas de las puntos de fuerza las ha indicado el consejero? ¿Cómo lo veis desde Endesa? ¿Cuáles son estas claves para que a la vez también haya una garantía de seguridad de suministro? Cuéntanos. Pues intentando dar una visión complementaria, bueno, primero buenos días y agradecer a Europa Press la invitación, ¿no? Es un placer estar, apoyando estas jornadas que estáis desarrollando con tantísimas, propuestas y panel, ¿no? Como bien decía el consejero, hay que apostar por las renovables, ¿no? Porque al final esto es un momento de transformación industrial. A mí me gusta hablar, cuando nos referimos a la transición energética, de esa transición hacia un modelo descarbonizado que reduzca las importaciones de combustibles fósiles, o sea, que podamos estar ganando competitividad como país, porque la balanza por cuenta corriente ha llegado a tener hasta 96.000 millones de euros en pago de divisas a esos países exportadores de petróleo, gas, carbón, o sea, todo lo que no hemos tenido nunca en nuestra geografía, y lo que sí tenemos son un entorno adecuado en renovables. Lo que pasa es que transición energética también implica orden, implica seguridad en los abastecimientos, ¿no? Y es verdad que es fundamental que lo vayamos combinando todo de una forma equilibrada. Y me explico un poco por dónde voy. O sea, la transición avanza enormemente desde el lado de la oferta, pero desde el lado de la demanda quizás vamos un poco por detrás de esa transición que, desde el punto de vista de fuentes renovables, pues no dejamos de ver cómo avanza en el país. Yo digo siempre que el modelo nuestro de transición tiene 3 Ds. Es descarbonizado, y eso lo aporta la renovable, pero también es distribuido y digital, y eso solo lo aportan las redes eléctricas, ¿no? Asistimos a grandes proyectos industriales que vienen en busca del sol, en busca de esa capacidad que tiene nuestro país de producir mucho más por metro cuadrado que cualquier otro país en Europa, pero sin embargo llegan a la frustración de no encontrar un punto de conexión en la red donde poder implementar sus actividades. En unos casos implementar, en otros casos ampliar su capacidad productiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que anunciaba un volumen de inversiones en red el doble de lo que hoy en día estamos haciendo las empresas energéticas, pues tiene un enorme recorrido. Yo, como digo, son inversiones que tienen que anticipar la llegada de esas industrias electrointensivas, que al llegar a nuestro país pues van a equilibrar el modelo. O sea, el modelo hoy en día basado en renovables fotovoltaicos tiene una serie de debilidades, es decir, las renovables tienen la gran ventaja de que abaratan el precio, pero al abaratar el precio todas coincidentes en la misma hora, pues también pueden provocar un efecto de freno y ralentización en esos grandes comités de inversiones donde se deciden por qué tecnologías se están apostando, siempre dentro de la descarbonización, dentro de ese vector renovable, ¿no? Pues bien, esa fórmula que tenemos es aumentar la capacidad de consumo electrointensivo a esas horas. Pueden ser centros de proceso de datos, puede ser industria mineral metálica, puede ser el acero, la siderurgia. O sea, tenemos muchísimo que atraer de Europa, del mundo,
para que esa transición vaya acompañada de grandes esfuerzos. En esta semana pasada, precisamente, anunciábamos un plan de inversiones en el Capital Markets Day, donde 9.600 millones de euros son las cantidades que se anuncian para los 3 próximos años. Gran cantidad de ese plan viene a Andalucía, o sea, es un plan que no olvidemos que Andalucía dentro de Endesa pesa el 40-50%, dependiendo de qué parámetros estemos hablando, y de esos 9.600 millones, más del 42% se va a destinar a ese crecimiento de redes. Es verdad, y como también apuntaba el consejero, siempre que tengamos una estabilidad regulatoria, unos pagos adecuados a estas actividades reguladas, pero un 42% de inversión en redes supone casi llegar al 50% respecto al plan anterior. O sea que estamos preparando esa antesala para que, al atraer industria, no decaigan los precios de las renovables, se siga construyendo al mismo ritmo y que al mismo tiempo vayamos avanzando en esa transición de manera ordenada. En cuanto a renovables, en ese plan hay unos 4.000 millones de euros, 3.700, y estamos intentando balancear la apuesta por fotovoltaica hacia otras tecnologías que tengan más garantía, más base firme en cuanto al número de horas de utilización, que además de las del sol, que no nos la quita nadie, pues puedan estar apostando, por ejemplo, por centrales hidroeléctricas. De hecho, se acaba de hacer una adquisición por 1.000 millones de euros a nuestra empresa amiga Acciona, que al mismo tiempo lo que está reforzando es un tipo de tecnología. Nosotros a esto le llamamos las HNR, son las hidráulicas, nucleares y renovables, que todas ellas son las que componen las capacidades de seguir apostando por un modelo donde a las empresas que vengan a nuestra geografía pues se las haga mucho más competitivas y avanzadas en ese modelo. Y aquí me paro para no... Es bien interesante porque además de la apuesta por renovables hay que hacerlo de forma ordenada. Se habla de infraestructura, bien importante, de mix adecuado, de regulación. Muchos temas bien interesantes que yo creo que el consejero luego le voy a preguntar también por ahí alguna cosa. Antes le quería preguntar a Macarena, el sector tuyo de la minería es interesante tanto como industria intensiva en energía, sin duda, pero también por lo que aporta al propio proceso de transición energética. Cuéntanos un poco ese valor especial que tiene la minería y en concreto Atlantic Copper en todo esto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Candela y Europa Press, por organizar estas jornadas un año más, ¿no?, que creo que tan fructíferas son. Y efectivamente, bueno, yo creo que se ha hablado desde el principio de la mañana del optimismo, ¿no?, y yo creo que es bueno también empezar siempre estas jornadas el día y desde luego a la hora de invertir con el optimismo, luego obviamente teniendo la cautela necesaria para saber, para basar todo este optimismo en rentabilidad. Y yo creo eso, para hacer una pequeña reflexión primero de optimismo, sobre todo positivo, ¿no? El mundo va mejor. Muchas veces esta zozobra, ¿no?, que nos quieren también imponer del catastrofismo del mundo. Yo creo que el mundo va mejor. Desde luego el mundo en temas de sostenibilidad. El PIB per cápita se ha multiplicado por 15 en los últimos 25 años y además de una manera muy eficiente. Es decir, mientras que el PIB per cápita se incrementa en un 15% en los últimos 25 años, el consumo de energía lo hace solo en un 45% a nivel mundial. Quiere decir que este crecimiento es un crecimiento sostenible y, por lo tanto, lo estamos haciendo bien. Obviamente, también hay otros parámetros, como la esperanza de vida, que también mejora en 20 años en los últimos 50. La pobreza extrema también se ha reducido en un tercio desde hace 40 años. Y, por lo tanto, son parámetros generales que nos evidencia que el mundo va mejor. Con respecto a la energía, pues como os comentaba también antes, es un crecimiento además mucho más sostenible. Y también lo estamos haciendo bien, y si vamos bajando un poco ya a Europa, en Europa también el CO2 per cápita se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años. Quiere decir que Europa, además, que sabéis que somos líderes mundiales también en sostenibilidad, creo que tenemos que estar orgullosos de ellos y somos un referente en ello, pues se plasman este tipo de datos, ¿no? Pues hemos reducido a la mitad casi las emisiones de CO2 per cápita. Y, por lo tanto, bueno, pues también creo que es importante resaltar este liderazgo mundial en Europa en cuanto a la sostenibilidad y en concreto a la energía y en concreto a las emisiones de CO2. Y si bajamos a la industria en Europa también ha hecho los deberes y ha reducido, de hecho de ser el primero en el consumo de energía como sector,
ahora ya es el tercero, ¿no? Ha reducido un 27% el consumo de energía y esto lo que ha hecho se ha posicionado en tercer lugar. En primero está el transporte, en segundo el residencial y en tercero la industria. Por lo tanto, son parámetros que nos ayudan a visualizar que lo estamos haciendo bien, que en Europa de nuevo somos líderes mundiales y que además la industria pues lo está haciendo también de manera muy positiva. En cuanto, ya bajando también al Atlantic Copper y a la industria minero-metalúrgica, pues también obviamente hemos hecho los deberes. En Atlantic Copper digo que lo llevamos en el ADN porque llevamos 25 años trabajando en sostenibilidad, obviamente principalmente en energía, pero no solo en energía, también en agua y en otras áreas de otro tipo de emisiones y vertidos. Y en concreto en la energía, pues somos líderes mundiales en eficiencia energética. Si nos comparamos con otras industrias de nuestro sector, pues donde están los líderes en eficiencia energética, que puede ser en el norte de Europa o en Asia, en Japón y en Corea, pues nos hemos posicionado como líderes mundiales en eficiencia energética, que medido en consumo de energía por producción de cobre. Y esto ha sido posible gracias a invertir pues más de 150 millones en los últimos 20 años en energía y en medio ambiente. Y por lo tanto, en la parte, digamos, de la demanda, pues creo que todo esto vislumbra cómo la energía, cómo la industria se ha ido antes incluso, porque estamos hablando de parámetros de hace 15, 20 años, ¿no? Es verdad que ahora está mucho más en boca, pero digamos que el gran esfuerzo inversor nosotros ya lo comenzamos a hacer porque era obviamente una parte muy importante de nuestra cuenta de resultados. Y por la parte de la oferta, pues creo que también la industria minero-metalúrgica pues tiene mucho que aportar, puesto que todas estas tecnologías sostenibles pues son mucho más intensivas en metales en general y en cobre en particular, ¿no? Así un coche eléctrico, por ejemplo, pues lleva el doble de cobre que un coche de combustión. Un megavatio de energía renovable, solar o eólica, pues también multiplica por 2 o por 3 la intensividad en cobre y en otros metales, y por lo tanto tenemos que poner a disposición de toda la industria energética, que está invirtiendo y que necesita todos estos metales, pues lo estamos haciendo de una manera sostenible. Por lo tanto, pues estamos tanto aportando en la parte de reducir, como grandes consumidores de energía, reducir el consumo, y también tenemos ahora una gran responsabilidad en aportar los metales necesarios para el desarrollo de todas estas tecnologías de una manera además sostenible, porque no nos olvidemos que todas estas tecnologías se están desarrollando también desde hace muchos años a nivel global. Por eso a mí me gusta muchas veces elevar el tiro, ¿no? Y hablar de más en global, porque ahora mismo quien domina la fabricación de todo esto es China y es nuestro principal competidor, ¿no? Y por lo tanto, para competir con China, pues tenemos que desde luego mejorar en eficiencia, mejorar en esa regulación que muchas veces es inflacionaria y, por supuesto, en el precio de la energía para producir todos estos metales. Sin duda, un valor estratégico que tiene tu sector y para una industria más competitiva, sin duda. Guillermo, algo ha mencionado, bueno, mucho ha mencionado también el consejero, el papel que pueden tener los biocombustibles también en esta transición energética, en el que el mix es completo. Cuéntanos un poco cuál es vuestra visión desde ENCE, cómo lo gestionáis, qué valor pueden aportar estos biocombustibles. Muchas gracias, Candela, y muchas gracias, Europa Press, por tenerme un año más, ¿no?, en este panel tan interesante. ¿Qué hacemos en ENCE, o en nuestra división de energía, o en Magno, la filial que yo dirijo? Pues básicamente valorizamos energéticamente restos agrícolas y forestales, biomasa, desde el convencimiento, y eso es lo que me gustaría transmitirles a todos ustedes hoy, de que no va a haber una transición energética justa sin poner la biomasa en un papel o en un elemento central, y tratar de explicarles por qué, ¿no? Hoy en Andalucía estamos gestionando y movilizando, decía antes el presidente de Asaja, ¿no?, ¿qué pasaría si se limpian esos montes, si se limpian esos campos, ¿no? Pues nosotros lo que nos dedicamos, movilizamos y valorizamos energéticamente entre 1,3 y 1,5 millones de toneladas de restos forestales y agrícolas al año, ¿no? Y esto hace que generemos empleo de calidad en entorno rural
conectar y vertebrar el entorno rural y darle una segunda vida a estos restos forestales y agrícolas que, si no, pues serían objeto de quemas descontroladas o simplemente no se utilizarían o serían pasto para los incendios forestales. ¿Qué hacemos hoy con estos restos? Pues los valorizamos energéticamente. En Andalucía tenemos 5 plantas de producción de energía eléctrica, 167 megavatios. Llevamos producidos este año pues más de 600 gigavatios hora, y esto, para que se hagan ustedes una idea, solo aprovechando el potencial energético de estos restos agrícolas y forestales, pues producimos una energía equivalente a la que consumiría una ciudad como Málaga. Luego es muy relevante, ¿no? Y, como les decía, generando empleo en el rural y empleo de calidad. Pero no solo es esto. Nosotros vemos, y como comentabas, Candelas, ¿no? Vemos que esta biomasa o estos restos es la fuente de carbono renovable que será la materia prima para fabricar los combustibles del futuro. Combustibles que vendrán por 2 vías, o bien por ser capaces de gasificar estos restos forestales para producción, o agrícolas para la producción de biocombustibles, y tenemos una línea de investigación muy potente porque es relativamente fácil gasificar biomasas muy homogéneas, astillas, pellets, pero biomasas muy diversas y variopintas, como nos proporcionan las que tenemos en nuestras cosechas y en nuestros montes aquí en Andalucía. Pues esto es tecnológicamente más complicado, y estamos investigando para ser capaces de producir un gas de síntesis a partir del cual poder producir biocombustibles en el futuro. Y ya en nuestras propias instalaciones de producción de energía eléctrica emitimos CO2 biogénico. 1,6 millones de toneladas de CO2 biogénico que estamos emitiendo hoy en Andalucía. CO2 que se puede capturar, que se puede combinar con hidrógeno renovable y producir combustibles sintéticos renovables que servirán para descarbonizar pues sectores de difícil electrificación, como son el transporte marítimo o el transporte aéreo, ¿no? Ya hemos empezado la tramitación ambiental en nuestro complejo industrial de Huelva, el complejo energético pues con biomasa más importante del sur de Europa, donde emitimos 1 millón de toneladas de CO2 biogénico. Acabamos de meter por ventanilla en la Administración, en Medio Ambiente, en la Junta, pues toda la documentación para empezar la actualización de nuestro permiso ambiental y adaptarlo a la producción de 250.000 toneladas año de metanol renovable. Y por último, y no por ello menos importante, lo ha comentado también el consejero, tenemos una apuesta muy decidida por todo lo que son los gases renovables, y de nuevo vemos el biometano con un potencial muy importante también en Andalucía, ¿no? Y esto significa, de nuevo, utilizar restos agrícolas, restos de la industria agroalimentaria. Y es lo que sabemos hacer, ¿no? Tenemos un objetivo en nuestro marco estratégico de ir desarrollando plantas para producir 1 teravatio hora en 2030 de biometano. Tenemos ya una planta en tramitación aquí en Andalucía y vendrán muchas más. O sea que muchas cosas en el ámbito de la transición. Es bien interesante, justa, ¿no? Porque mezcla esta apuesta por otras fuentes de energía renovables alternativas, con valorización, economía circular, y es un gran ejemplo de esa transición. Antonio, tú de esto sabes mucho, y de todo lo demás que hay te deja el último, pero sabes de todo lo que se ha ido hablando. En Naturgy habéis pasado por y conocéis bien todos estos procesos, por supuesto los gases que él comentaba, hidrógeno verde y otras fuentes de energías renovables. O sea, tenéis el mix completo. Cuéntanos un poco cuáles serían las claves y lo que habéis aprendido de esta transición energética. Pues muchas gracias, Candela. En primer lugar, dar las gracias a Europa Press por contar con Naturgy y con Nedgia en estas jornadas, y dar las gracias también a Cajasol por acogernos en su casa. Nedgia es la distribuidora de gas del grupo Naturgy. En Andalucía estamos presentes en 92 municipios, tenemos 6.000 kilómetros de redes, y estamos en disposición de dar cobertura al 80% de la población andaluza. ¿Cuál es nuestra estrategia en cuanto a descarbonización? Bueno, la marcó ya la Comisión Europea con el Plan REPowerEU, ¿no? El Plan REPowerEU contempla la inyección de 35 BCM de biometano en las redes de gas europeas al año a 2030. Por tanto, es una apuesta estratégica para nosotros, ¿vale? Como se ha comentado, el biometano es un gas que se produce por la fermentación anaerobia de la materia orgánica, fundamentalmente residuos agrícolas y ganaderos,
y para nosotros, por la vertiente económica, la vertiente social que tiene, es una apuesta prioritaria para la descarbonización. Estamos hablando de dotar a la industria de una energía competitiva que le permita descarbonizarse, y hemos vivido en los últimos tiempos algún problema de competitividad en cuanto a las industrias, y luego estamos hablando también de generar una industria en sí. En Andalucía, según el informe de SEDIGA del año pasado, tenemos potencial para construir 334 plantas, en torno a 24 teras. Hay que decir que el consumo de Andalucía, incluyendo los ciclos combinados, son 27 teras, con lo cual estamos hablando de que si apostamos de forma decidida por el biometano, estaríamos en disposición de descarbonizar todo el consumo de Andalucía. Y en ese sentido la vemos como una oportunidad. Pues yo creo que el presidente Moreno, en alguna ocasión le he escuchado, que es una oportunidad histórica para reindustrializar Andalucía, sobre todo en provincias como Jaén y como Córdoba. Pero además es que tiene una componente medioambiental, porque da solución a residuos que históricamente han sido un problema, como el alperujo, que es un problema en la provincia de Jaén y de Córdoba, y el alpechín, ¿no? Además de los purines. A partir de ahí, nosotros vemos a Andalucía en este mercado del biometano muy bien posicionada, es la comunidad autónoma la segunda en potencial después de Castilla y León de toda España, tiene el 15% de potencial de España. Y luego hay una particularidad en este camino y en este tránsito que estamos haciendo hacia la descarbonización. Esto tiene que ser sostenible económicamente, ¿no? Bueno, pues el biometano se puede intercambiar por el gas natural. O sea, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de inversión en nuestra infraestructura y nuestros clientes no tienen que hacer ningún tipo de inversión en sus equipos y en sus casas. Por eso entendemos que es una apuesta, debe de ser una apuesta estratégica de Andalucía y es una apuesta estratégica para Naturgy. Por darte algún número, si fuéramos capaces de desarrollar todo el potencial de biometano de Andalucía, estamos hablando de 5.500 millones de inversión en plantas, 500 millones de inversión en redes, 3.000 puestos de trabajo en operación en esas plantas y 5.000 puestos de trabajo en la construcción, ¿no? Yo creo que es una oportunidad y un tren que no debemos de dejar pasar. Sin duda no lo debemos pasar. Me están como haciendo señales de que mucho tiempo no tenemos, pero sí que quiero preguntaros alguna cosa. Consejero, has escuchado bien al resto del panel, han hablado pues, de esas oportunidades que hay, también alguna petición en términos de regulación, de cómo avanzar en más infraestructuras. ¿Cómo se puede apoyar a toda esta industria que, como bien has dicho, tanta oportunidad genera en términos de economía, de empleo? Algo nos has contado que estás haciendo desde la Consejería, pero ¿cómo esta colaboración público-privada puede ayudar a seguir empujando a todos en la misma dirección? La verdad es que todos han aportado cosas muy interesantes, ¿no? Por eso he tomado algunas notas aquí sobre la marcha, ¿no? La clave de bóveda de este Gobierno es la colaboración público-privada. Yo creo que eso es, quizás la piedra angular sobre la que se articula una parte muy elevada, un porcentaje muy elevado de la acción de este Gobierno. Y nosotros, desde luego, en la Consejería estamos totalmente volcados en ello. Para mí, yo diría 4 cosas. Una es complicidad, otra es planificación, otra es agilidad y la última es cooperación, ¿no? Complicidad llamamos nosotros a generar pues un tejido de energía positiva, de tejer una red de complicidad en torno a un asunto que para nosotros es capital. Y en este caso es un concepto que estamos trasladando, por ejemplo, tanto al hidrógeno como ahora al biogás y el biometano. Para nosotros la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde ha sido clave para desarrollar nuestra hoja de ruta en esta gran oportunidad que supone el hidrógeno para la descarbonización de la industria pesada o la del transporte marítimo. Esa alianza por el hidrógeno nos ha permitido elaborar la hoja de ruta, que se concreta en 23 proyectos, con más de 5.000 millones de euros de inversión, con un volumen de empleo francamente interesante, unos 18.000 empleos directamente vinculados a esta tecnología.
y nos ha permitido además abordar instrumentos de financiación, cuestiones regulatorias a resolver en el ámbito de una comunidad autónoma y desarrollar lo que llamamos un hub local para el hidrógeno verde, tanto en Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva y Almería, fundamentalmente, aunque después es cierto que hay proyectos diseminados por toda la geografía de Andalucía, ¿no? Ese mismo planteamiento, que tiene sus órganos de gobierno, bastante sencillos pero operativos, es el que hemos trasladado a esta alianza por el biogás y el biometano, del cual han hablado tanto Guillermo como Antonio, porque ahí está, pensamos, otro gran elemento de oportunidad que Andalucía quiere aprovechar y entender e impulsar al máximo, ¿no? Esa es la fe de complicidad. Después decíamos planificación. Para nosotros es fundamental que las empresas sepan a qué atenerse. Y ahí, por ejemplo, me centro, si queréis, un poco más en el ámbito de la industria. La política industrial de Andalucía se asienta sobre, pues le denominamos estrategia Crece Industria. Tiene distintos elementos, pero quizás el más importante son los famosos planes Crece Industria. Los planes de cadena de valor que hemos desarrollado para 19 sectores que consideramos que son los que tienen mayor fortaleza y potencial en Andalucía. Ahí está el sector naval, ahí está el sector de automoción, está el sector del frío industrial, el de la madera y el mueble, así hasta 19. Y por tanto, son planes desarrollados con las empresas, pilotados desde lo que denominamos el Comité de Codecisión, donde están los sindicatos y la Confederación de Empresarios, y sabemos con qué instrumentos va a contar cada plan. Ya hemos lanzado las ayudas del primero, que es el de la piedra y el mármol. Por tanto, planificación que hemos acompañado también del Horizonte 2027 y hemos garantizado ya, fijaos, el apoyo de este Gobierno en 1.800 millones de euros para la industria de aquí a 2027. La última apuesta industrial del Gobierno socialista anterior, pues para un periodo de 5 años se establecían unos 765 millones de euros de apoyo. Nosotros lo hemos llevado a 1.800 para 4 años. Pensamos que estamos haciendo un esfuerzo importante, ¿no? O sea, por tanto, planificación, saber a qué atenerse, si tienes una empresa industrial, qué tipo de ayudas va a haber, cuál es el marco de actuación, cómo funciona esto. Después, agilidad. Antes hablaba Antonio Sanz del éxito de la unidad aceleradora de proyectos, que yo creo que es verdaderamente una ventaja competitiva de Andalucía. Tengo la suerte de poder afirmar que de los 130 proyectos que se gestionan a través de esta unidad, más de 100 están relacionados con la industria, la energía y la minería. Y, por tanto, la unidad aceleradora es casi como una extensión de la consejería, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Eso, pero también habla del dinamismo de estos sectores hoy día, ¿no? Y, por último, la cooperación. Para nosotros es algo que hemos descubierto de manera reciente y conforme íbamos avanzando. La cooperación internacional se está convirtiendo en una pata interesante. O sea, tenemos ya protocolos o firmados o en marcha con 4 Länders alemanes, con 4 regiones alemanas muy industriales, como Baden-Württemberg, o la última que ha venido a vernos, la de Renania del Norte y Westfalia. Pensar, por ejemplo, que esta última proyecta acaparar el 30% de la demanda de hidrógeno renovable, de hidrógeno verde, de toda Alemania, el 30%. Y en sus planes está importar el 90% de ese hidrógeno. ¿De dónde lo van a importar? Bueno, pues venían de ver a los portugueses y después vinieron a vernos a nosotros. Por tanto, creemos mucho en esa cooperación internacional como una palanca interesante para todos nuestros planes. De ahí esa colaboración con los Länders, de ahí acciones que estamos llevando a cabo con la Embajada de Japón o el protocolo que hemos firmado entre los puertos de Andalucía y el puerto de Rotterdam, que es el primero de Europa para el transporte de amoníaco verde, ¿no? Del que es la forma más fácil de transportar el hidrógeno. Así que, colaboración público-privada en todos estos ámbitos o con estas 4 claves que acabo de enumerar de manera breve. Sin duda, consejero, el esfuerzo, la tarea es enorme y la colaboración público-privada, alianzas empresariales y bien traído la colaboración también internacional, bien interesante para ir sumando todos los esfuerzos. Como el tiempo va siendo justo, sí quería preguntaros a todos, antes de dar por centrada esta mesa, es hablar de estas oportunidades que ya habéis indicado de alguna manera, pero que están ahí y también es un poco nuestro título, ¿no? ¿Qué oportunidades veis en Andalucía? ¿Hacia dónde veis el futuro? ¿Sois optimistas? Rafael, aparte de todo lo que nos has contado, ¿dónde ves que se está descarbonizando más Andalucía? ¿Dónde veis más oportunidades? ¿Cómo ves el futuro? Pues enormemente optimista. No podemos tener otra actitud frente al privilegio que tenemos en la zona en la que nos situamos, ¿no? Es verdad que todo lo que ha sido el siglo XX, el siglo anterior, pues la geografía ha repartido
digamos, los elementos básicos para ese modelo económico, ese modelo industrial. Y ahora tenemos, pues, como antes también comentaban, ¿no? Tenemos una faja pirítica excelente, ¿no? Tenemos un sol, tenemos un recurso geoestratégico, una salida al mar, unas conexiones con África, con lo que es el arco del Mediterráneo, que nos hacen envidiable el momento y el lugar. O sea, yo creo que estamos en el mejor momento y el mejor lugar para la transformación de la energía y la industria, que van a ir de la mano, como también el consejero estaba también apuntando. Podríamos poner muchos ejemplos. O sea, en nuestro caso somos una empresa que lleva aquí 130 años, ¿no? Entonces, imaginaros que el modelo de relación está pues bastante hecho a fuego lento. Podemos hablar de la relación con las administraciones. Hace no más de 2 semanas estábamos en Huelva, ¿no? En plena sierra, con el presidente de la Junta y con un pacto con 80 alcaldes de la provincia, ¿no? Y cómo dinamizan la llegada de las infraestructuras también a esos territorios, telecomunicaciones, eléctricas, y bueno, pues vimos cómo se puede participar también en la vertebración del tejido productivo. Nosotros el modelo que empleamos para las plantas fotovoltaicas, renovables, contemos con que tenemos casi un centenar de instalaciones repartidas por todas las geografías, que no es solo extraer y producir kilovatios hora, que es un poco nuestra base fundamental, sino es también cómo nos relacionamos con el sector primario, cómo hacemos de cada campo fotovoltaico pues un modelo de empleo con ese sector primario con el que no se compite, sino que se convive, y siempre vamos a ver plantas con apicultores, agricultores de economía regenerativa. Antes el consejero Ramón citaba ese concepto, la agricultura ecológica o regenerativa, que aparecen en las plantas fotovoltaicas, y bueno, y esa colaboración que también antes apuntaba el consejero Paradela también se traduce con la propia Junta de Andalucía. Con esa consejería y con IFAPA pues tenemos una alianza para hacer el I+D del modelo almeriense, pero llevado al modelo fotovoltaico y el modelo del campo, que conviven ambos sectores, ¿no? Con la faja pirítica tenemos bastantes alianzas fraguadas, ¿no? Atalaya Mining, Machal, tu empresa, o sea que son grandes actores que necesitan hablar del concepto de minería sostenible. Y la minería sostenible empieza desde la extracción, desde cómo es la producción autoabastecida, con plantas de autoconsumo de más de 50 megavatios dedicados a un solo cliente. Tenemos ese caso ya y varios más que se están desarrollando. Y yo creo que en el sector minero, clave en la transición energética, por ese papel que antes también Macarena comentaba, en cómo va a ser su papel de transformación en esos nuevos vehículos, en esos nuevos elementos de producción renovable. Y bueno, pues tenemos ese privilegio también de poder acompañar a esa solución de minería hacia la sostenibilidad, minería circular, que también tenéis un proyecto bastante. Es un motor de empleo, o sea, podemos hablar que, bueno, pues solo la generación de empleo de renovables el año pasado estuvo entre 82.000 y 130.000 si metemos el indirecto e inducido, y algo parecido le pasaba también a las redes eléctricas, o sea que prácticamente están entre 5 y 7 empleos por millón de euros invertidos. Siendo una empresa tractora de la industria energética en Andalucía, pues también nos consideramos actores en esa participación en la creación de empleo. Por no olvidar muchos ejemplos, que el mar, también habéis citado la relación con el mar, los puertos, ¿no? De la mano, en la colaboración público-privada que mantenemos con la Junta de Andalucía y diferentes ayuntamientos, tenemos una estrategia de desarrollar ciudades sostenibles. El concepto es Smart City, le llamamos eCity en la terminología de Endesa. Tenemos uno en la isla de la Cartuja, otro en el Parque Tecnológico de Málaga y el último que acabamos de abrir en Granada, en el barrio de Los Pajaritos, muy vinculados al tema de la inteligencia artificial, cómo va a resolver los retos urbanos. Cuando esas ciudades están en el litoral, tenemos que hablar de puertos verdes, y efectivamente, pues con esa estrategia y cambiando en este caso de interlocutor, estaríamos hablando de las autoridades portuarias, de puertos del Estado. En caso concreto tenemos el de Huelva, tenemos el de Sevilla también y el de Cádiz. Pues en el de Cádiz veremos cómo se hace la primera conexión de un gran transatlántico, ahora justo a principios de año, donde con 16 megavatios haremos que esos motores auxiliares paren cuando están atracados los barcos justo en la terminal portuaria y dejen de hacer ruido, contaminar, partículas de contaminación local fundamentalmente. Es decir, ahora más que nunca la transición energética habla de electricidad, y electricidad fundamentada en fuentes renovables. Y
vuelvo a repetir un poco la tesis, gracias a las redes eléctricas que puedan hacer esa conexión cada vez mucho más amplia, pues estaremos haciendo ese camino lleno de oportunidades. Sin duda, sin duda. Además, es que esta transición es maravillosa por ese efecto tractor, no solo a transmisión, inversiones, sino que también afecta a todo el ecosistema para arriba y para abajo. Te han puesto como ejemplo, Macarena, y a tu industria. ¿Qué tienes que decir? Pues que estoy encantada de que la minería por fin se hable y se esté orgulloso la minería y la metalurgia. Y bueno, pues igual que he empezado diciendo que tenemos que ser optimistas y que esto va fenomenal, y lo sigo diciendo, y creo que además, bueno, por poner también algún ejemplo, Andalucía desde luego es una potencia europea en minería metalúrgica, es la segunda región de mayor reservas y minería en Europa después de Polonia, y dentro de España el 90% de la minería metálica se produce en Andalucía, con lo cual, y además llevamos siendo una potencia, pues es verdad que tenemos esa facilidad porque la minería lleva aquí pues desde hace 5.000 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues pero tenemos que ponerla en valor, porque es verdad que todavía la sociedad, ¿no? Esa licencia para operar, que también creo que tenéis el reto, ¿no? en la parte energética, ¿no? Al final todo el mundo quiere ser sostenible, pero no in my backyard, ¿no? Me diciendo, oye, sí, pero en otro sitio. No me pongas aquí mis fotovoltaicas, no me pongas los aerogeneradores y no me pongas minería, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que hacer una importante divulgación de que el progreso lo que necesita es todas estas infraestructuras que además se hacen de manera sostenible. Y por lo tanto yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo divulgador, ¿no? y de todo lo positivo que trae esto y cómo se hace hoy de manera sostenible. Entonces, por un lado tenemos esa minería, por otro lado en Huelva tenemos una gran potencia industrial, es la segundo mayor polo industrial de España después de Tarragona, y que también no todo el mundo es consciente, ¿no? Que en Huelva pues parece que hay más bien turismo, agroindustria, pero tenemos un gran polo industrial que obviamente pues, ha venido desarrollando una mejora en todo lo que es la eficiencia energética, la eficiencia medioambiental, la gestión del agua, y que creo que también tenemos que poner en valor. Y bueno, en Atlantic Copper, pues efectivamente llevamos también, como os decía antes, con la sostenibilidad en el ADN de nuestra compañía, en materia de eficiencia energética, en materia también de agua. Tenemos un proyecto ahora que va a reducir el consumo unitario de agua en un 25%, en materia de otro tipo de emisiones. Y ahora mismo estamos también en materia de circularidad, ¿no? Cuando el mundo empieza a hablar de economía circular, nosotros ya llevamos 7 años con un proyecto que ya estamos construyendo para reciclar lo que, pues, la chatarra electrónica que se genera cada vez más, ¿no? Todos nuestros aparatitos que tanto usamos, no solo a nivel ya uso de cada uno de nosotros, sino también pues, todo lo que son los coches eléctricos, todos los electrodomésticos, todo se ha tecnificado y todo al final lleva muchos más metales. Bueno, pues vamos a poner en marcha una planta de reciclaje de chatarra electrónica, de residuos de eléctricos y electrónicos que llegan al final de su vida útil. Va a ser la primera planta en el sur de Europa y la 8ª planta en el mundo. Por lo tanto, traemos a Andalucía también innovación, una innovación que es totalmente necesaria para lo que se llama la economía circular, y en este caso la economía circular de los metales, ¿no? Produciremos o reciclaremos cobre, oro, plata, paladio, platino, todos estos metales que son a su vez necesarios para llevar a cabo pues, todas las tecnologías de sostenibilidad, ¿no? Y lo que sí que quiero poner como nota, digamos, que no nos perdamos, y además se viene ahora diciendo desde Europa, el tema de la competitividad. En Atlantic Copper no solo hemos reducido la energía, sino que también estamos apostando porque además la energía que consumimos sea de fuentes renovables, y de hecho ya hoy un 51% proviene de fuentes renovables. Acabamos de firmar 3 nuevos contratos de suministro, uno de ellos en autoconsumo, que nos va a permitir en el año 27 subir este porcentaje al 80%, y nuestro objetivo es que en el 2030 lleguemos al 90%. Pero es verdad que tenemos que prestar un esfuerzo al tema de la competitividad.
Es decir, ahora mismo es verdad que Europa ha ido a la vanguardia en temas de sostenibilidad, las industrias hemos demostrado que así lo somos, y es verdad que esta sostenibilidad lo normal es que vaya acompañada de una competitividad, pero competimos contra el mundo entero. Y ahí estamos Estados Unidos y ahí está China, cuyas apuestas también por todo esto empieza a ser acelerada y donde la competitividad es fundamental. Es decir, que no podemos inflacionar el coste ni de la industria ni de los productos cuando competimos con el resto del mundo. Es verdad que la sostenibilidad ha sido inflacionaria, pero es verdad que tenemos una energía que yo creo que la fortaleza que tenemos en España es que tenemos acceso a esta energía que es competitiva. Sin duda, como fue. Y por lo tanto, ya lo dice el informe Draghi, ¿no? Tenemos que poner al mismo nivel sostenibilidad con competitividad, porque no habría peor forma de alcanzar los objetivos de sostenibilidad que cerrando empresas como ha pasado en España y en Europa. Así que apostemos, por supuesto, por la sostenibilidad. Creo que todas las empresas que estamos aquí representadas pues y muchas otras pues hemos, desde luego, relatado, ¿no?, ejemplos claros de sostenibilidad. Casi todo, yo diría que todos ellos, obviamente, están acompañados con la competitividad, pero es un área que, sin duda, nos debe preocupar y debemos de poner al mismo nivel que la sostenibilidad. Sin duda. Bien interesante poner en valor un sector como el de la minería y que todos seamos conscientes y, sin duda, la competitividad. Vamos de verdad muy justos en tiempo. Yo quería preguntarte, Guillermo, lo has dicho claramente, el valor que tiene vuestra actividad en Andalucía, además sobre la cohesión social, rural. ¿Veis más oportunidades? ¿Cómo veis la región que os ofrece Andalucía? Muy rápido, Candela, porque vamos mal de tiempo. Como dices, yo creo que lo ha comentado Macarena, ¿no? Tenemos el recurso, tenemos biomasa, tenemos sol, tenemos materias primas, tenemos una ubicación geoestratégica, yo creo que sin parangón, tenemos talento. Y yo creo que Andalucía es un foco de atracción de talento. Yo conozco a mucha gente que está deseando venir a vivir aquí, pero deseando venir a vivir aquí, y creo que tenemos que aprovecharlo. Lo digo genuinamente y no porque esté sentado a mi lado el consejero. Tenemos un equipo de gobierno regional que tracciona. Yo lo que he mencionado, la Alianza por el Desarrollo del Biometano y del biogás es un buen ejemplo. Creo que canaliza fondos. Cuando hablamos de combustibles renovables, el orden de magnitud de las inversiones es el 1.000 millones de euros y de ahí para el norte, diría, ¿no? O sea, y esto, pues, canalizar ayudas para fomentar la ejecución de estos proyectos es muy relevante, y creo que hay que tramitar. Yo creo que hay que tramitar con rigor y hay que tramitar cumpliendo la ley responsablemente, pero hay que tramitar con agilidad. Dos puntos que sí que quería resaltar y me preocupan especialmente, que es cierto que trascienden un poco las competencias del Gobierno regional, pero creo que tenemos que apretar en este sentido. Uno, nada de esto es posible sin un desarrollo de la red, tanto eléctrica como gasista, importante. Hay que tener un mejor mallado de red, porque si no todo esto es inviable, ¿no? Y como digo, esto muchas veces no depende, o en la mayoría de las ocasiones, del Gobierno regional, pero que tenemos que seguir apretando por ello. Y dos, la biomasa va a ser la fuente del carbono renovable del futuro, pero hoy quien tracciona y quien moviliza estos recursos es la generación eléctrica con biomasa. Y movilizar biomasa cuesta dinero, y el kilovatio hora con biomasa es más caro que el fotovoltaico, pero tiene externalidades que no tiene el fotovoltaico, que hablábamos antes, ¿no? Vertebración del rural, generación de empleo más que ninguna otra renovable, evitar usos descontrolados de la biomasa. Entre hoy y 2035, y lo tiro largo, pero está empezando el año que viene, 150 megavatios de plantas de biomasa en Andalucía van a llegar al fin de su vida útil regulatoria. Si esto no ponemos un mecanismo, ese recurso que hoy está traccionando se va a dejar de movilizar. Y esto hay que hacer como Tarzán. No puedo soltar una liana si no agarro la siguiente. Hay que movilizar este recurso. Hay que seguir movilizando este recurso y hay que apostar porque las plantas de generación eléctrica con biomasa, con mejor eficiencia, con más potencia, lo que haga falta, pero hay que seguir movilizando este recurso. Y has dejado dos peticiones bien interesantes: infraestructura energética y seguir movilizando recursos. Vamos, el minuto de oro lo has aprovechado y muy bien. Antonio, termino contigo y luego con el consejero, por supuesto. ¿Cómo oportunidades veis aquí en esta tierra? Ya has algo contado. ¿Cómo seguir avanzando? ¿Cómo veis el futuro? ¿Coincides con el optimismo, sobre todo, de toda la mesa, Macarena en particular? Pero cuéntanos. Bueno,
nosotros vemos un futuro con electrones renovables, pero también con moléculas renovables. O sea, vemos un futuro donde exista el aporte eléctrico en renovables y donde exista el hidrógeno y el biometano, ¿no? Tanto es así que entendemos que si no se apuesta por el gas como vector de descarbonización, difícilmente vamos a conseguir los objetivos. Y en este sentido, un dato, ¿no? Las redes de gas vehiculan un 40% más de energía que las redes eléctricas. El consumo de España está en el entorno de los 350 teras en electricidad, 350 teras en gas, 250 teras en electricidad. Y en ese sentido, como han comentado los compañeros, yo creo que en Andalucía estamos en un momento ilusionante y todo el sector estamos esperando a que se nos convoque a la Alianza Andaluza del Biogás y del Biometano, porque entendemos que va a ser un instrumento de encuentro y un instrumento donde vamos a desarrollar todo el potencial que tiene esta tierra. En ese sentido, no solamente nosotros hablamos de futuro, pero también de presente. O sea, tenemos ya en Andalucía 7 proyectos de biometano. Si todo va bien, la primera inyección de biometano en las redes de Necia será en Palos de la Frontera en el primer trimestre del año que viene. Si se cumplen también los plazos, y esto va a ser un hito para Necia a nivel nacional, tendremos la primera inyección de hidrógeno de un proyecto de blending en Dos Hermanas, en el polígono La Isla, hacia la primavera del año que viene. Es un proyecto, además, que están tutelando desde la aceleradora de proyectos y el futuro ya está aquí. O sea, tenemos que seguir trabajando y en el sentido que hablaban los compañeros, ¿no? Yo creo que la Junta de Andalucía ahora mismo se ha convertido en un tractor del sector. Creo que tienen perfectamente claro el horizonte al que van y lo único que nos queda es ponernos a trabajar. Bueno, te dejo como gancho 2 frases que ha dicho que me han encantado, que es el futuro ya está aquí y que sois tractores, ¿no? Cógele ese gancho, Antonio, y a ver si nos haces unas conclusiones de cómo has visto un poco ese futuro. ¿Será Andalucía este líder de la transición energética? Ese optimismo, cuéntanos cómo cierre. Pues yo creo que lo más interesante de la mesa redonda ha sido ver a 4 empresas de enorme relevancia compartir planes que son muy ambiciosos. Y esa es la ambición que compartimos desde el Gobierno de Andalucía. O sea, yo creo que las aportaciones que han hecho cada uno desde su ámbito son absolutamente necesarias, relevantes y muy significativas en el contexto en el que estamos. Creo que Rafa introducía un tema importante que después ha sobrevolado el resto de la conversación, que es la necesidad de redes eléctricas, redes de transporte y distribución eléctrica, que permitan de verdad extraer todo el partido, todo el potencial que tiene España y que desde luego tiene Andalucía. Nosotros presentamos una propuesta de planificación. Sabéis que ahora viene una planificación eléctrica nueva que anunciará pues el Gobierno, pensamos, en breve, y Andalucía ha hecho un ejercicio, yo creo que absolutamente riguroso, fundamentado, bien aterrizado y priorizado, de qué necesitamos en cada provincia y cuáles son las necesidades más acuciantes. Me gusta expresarlo de una forma concreta, y es que Andalucía ha hecho en el ciclo anterior los deberes en cuanto a generación. Nos hemos volcado en tramitar, ¿verdad?, generación renovable. Hemos dedicado una parte de nuestro territorio a esa generación renovable. Es cierto que todos son cifras muy sensatas, como nos gusta explicar siempre, ¿no? Los 11.000 megavatios que tenemos en tramitación, si salen, eso ocupa el 0,3% del territorio de Andalucía y el 0,7% de la superficie cultivable. Cuando la gente ahí dice, hay gente que estáis cambiando el paisaje de Andalucía, entonces vamos a bajar el valor al suelo, pero desde luego se ha hecho un esfuerzo que ahora pensamos que debe verse acompañado por una respuesta del Gobierno en forma de una planificación eléctrica adecuada. Nosotros hemos tenido una relación, la verdad es que constructiva, fluida y positiva con la Secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, hoy confirmada como vicepresidenta y ministra, y a la que deseamos la mejor de las suertes. Y ojalá, ¿no?, nosotros en esas conversaciones que tenemos muy frecuentemente con ella hasta ahora, un hito importante va a ser esa planificación eléctrica, ¿no? Después, me gustaba mucho cómo Macarena hablaba del liderazgo de la Unión Europea. Pocas veces somos conscientes de lo que se hace desde Europa. En 2023 fuimos la única región del mundo que redujo emisiones, un 8%. La famosa aportación de fondos para que los países en vías de desarrollo puedan
puedan sentirse apoyadas en la lucha contra el cambio climático. Europa, a pesar de ser el responsable solo del 6,5% de las emisiones mundiales, pone 1/3 de los fondos. Es decir, Europa hace esfuerzos muy grandes que deberíamos reconocer, ¿no? Pero qué bien apuntabas que el mensaje clave de Draghi es no desacoplemos la transición energética, la descarbonización de la competitividad. Y gracias por apuntar la fortaleza del sector minero nuestro, al que hoy no le he dedicado tiempo, ya otro día, ¿no? Creo que tanto Guillermo como Antonio nos hacían ver la enorme oportunidad que constituyen los gases renovables para Andalucía, biogás, biometano, la biomasa, desde luego, que lleva tiempo entre nosotros, y que va a permitir hacer otras cosas. Por ejemplo, Guillermo dejaba ahí en el aire, ¿no?, ese CO2 biogénico que ellos van a producir, es clave para, por ejemplo, producir metanol verde, con el cual la famosa descarbonización del transporte marítimo puede tener lugar, ¿no? Es decir, ahí hay oportunidades enormes que nosotros estamos decididos a apoyar. Y fijaros que todos han hablado de empleo, las oportunidades de empleo, empleo cualificado, empleo de calidad, empleo estable, que es el que suele generar la industria, asociado a todo eso. Y por último decir que nosotros seguimos bueno, pues tenemos una ambición equiparable al menos a la de estas empresas, y que este año 2025 es el año en el cual vamos a poner en marcha el Fondo de Transición Justa, que es un instrumento enormemente atractivo para las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería, y que empiezan a salir ya hemos lanzado las primeras para el sector de la piedra y el mármol, como decía antes, las ayudas de los planes de cadena de valor, que llamamos, creo que es interesante, las llamamos órdenes integradas, porque lo que van a permitir son ayudas en concurrencia competitiva, tu proyecto industrial para aumentar capacidad industrial, para ser más competitivo industrialmente, para incorporar más innovación en tu empresa, va a puntuar mejor, se va a baremar mejor si además supone entrar en el mundo de las renovables, de las energías limpias y de la eficiencia energética. Por eso le llamamos órdenes integradas, competitividad industrial y eficiencia energética. Se traduce, es una traducción muy, muy potente de esa visión con la que queremos funcionar siempre, de la conexión entre industria y energía. Pues muchísimas gracias. Con estas conclusiones finales fantásticas de resumen, además, damos por terminados esta mesa. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un debate sin duda muy completo. Se han abordado muchos temas y, al parecer, pues también hemos conseguido algunas conclusiones. Estamos ya dispuestos a cerrar este primer bloque, este primer apartado bastante intenso, en el que se han afrontado temas cruciales y trascendentales para nuestra tierra. A continuación, vamos a otro tema también muy importante, que está siendo sin duda centro de debate en foros periodísticos, en foros políticos y, sobre todo, también de una forma especial entre la ciudadanía. El tema de la vivienda tiene muchas aristas, también esperemos que muchas posibles soluciones. En Andalucía, la responsable de esta materia es Rocío Díaz. Vamos a escuchar a continuación una ponencia de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, titulada El futuro de la vivienda en Andalucía. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Así, Martín, presidente ejecutivo de Europa Press, Francisco Morón, director de Europa Press Andalucía, y, por supuesto, gracias también a la Fundación Cajasol. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos por su presencia. Hablar de vivienda en Andalucía no es solo hablar de ladrillos, ni de cemento, ni de cifras, y mucho menos de promesas. Detrás de cada casa, de cada bloque, de cada una de las construcciones que abandonan el plano para hacerse realidad, hay personas, hay familias y hay proyectos. Hay jóvenes que, para desarrollarse, necesitan emanciparse, hay ilusiones compartidas y hay una elemental y cívica esperanza, la del progreso, la de la libertad, la de la vida. Estamos ante una situación compleja que obviamente necesita y exige respuestas complejas.
Los populismos tienen ocurrencias, pero los gobiernos maduros, y el mío lo es, primero hacen un diagnóstico y posteriormente la estrategia y la intervención. Por un lado, hay una evidente falta de vivienda asequible, agravada por la lentitud en la urbanización del suelo y el escaso ritmo de la construcción. Por otro, el alquiler se ha convertido en un terreno hostil para muchas familias, con precios que han crecido de forma absolutamente desproporcionada. En un contexto adverso llega la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, una ley que desde Andalucía hemos cuestionado desde el principio. Para empezar, es una ley profundamente intervencionista. El control de precios en zonas tensionadas, una de sus medidas estrellas, no solo ha demostrado ser ineficaz, sino que empieza a causar estragos. Según el propio Banco de España, estas medidas han generado un descenso de la oferta de alquiler residencial, especialmente en los mercados más tensionados. Esto solo empeora la situación, sino que además agrava el problema al reducir aún más la disponibilidad de vivienda. Volvemos a los populismos. Cuando uno legisla basándose en prejuicios, en estigmas y sin escucha, suceden estas cosas. Hay quien busca soluciones en la superficie, pero nosotros siempre hemos sido de sumergirnos hasta el fondo de nuestra realidad. Será cuestión de carácter o también será cuestión de responsabilidad. Y, ¿por qué no?, también es cuestión de valentía. Nuestra posición no se queda en la crítica. Para criticar vale cualquiera, siempre lo decimos. Desde este Gobierno estamos ofreciendo alternativas. El Gobierno de Juanma Moreno ha apostado por un modelo de gestión propio, basado en soluciones reales y en el respeto a nuestras competencias, como ha recogido y ha reconocido el Tribunal Constitucional. Fuimos los primeros en llevar al Constitucional la ley y el Tribunal nos dio la razón, eliminando algunos de sus artículos que chocaban intencionadamente con nuestras competencias. No solo querían intervenir el mercado, sino a las propias comunidades autónomas. Llevamos mucho tiempo, y aquí está parte de mi equipo, la Secretaria General de Vivienda y la Directora General de la Agencia de Vivienda de Andalucía, trabajando en una ley de vivienda andaluza que pone el foco en ampliar la oferta, agilizar la burocracia y fomentar la rehabilitación de vivienda. Queremos construir más y mejor, con incentivos a promotores para viviendas asequibles y ayudas directas que permitan a nuestros jóvenes y familias vulnerables acceder a un hogar digno. Pero para que esto funcione necesitamos recursos. El Gobierno central debe abandonar los chantajes políticos en la distribución de fondos y ofrecer un marco de cooperación efectivo donde prime el interés ciudadano y no la imposición ideológica. Nosotros vamos a ir solo a donde creamos que debamos ir. Es nuestra decisión y es el mandato que nos dio Andalucía en las urnas. Y la postura del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda tiene difícil defensa. Lo que planteamos desde Andalucía no es solo una solución local, sino un ejemplo de cómo se pueden afrontar los grandes problemas desde la moderación y desde el sentido común. Juanma Moreno ha demostrado que el diálogo y la gestión equilibrada son el camino para avanzar. La vivienda es un reto enorme, pero también es una oportunidad para demostrar que con políticas rigurosas y comprometidas podemos marcar un nuevo camino. En Andalucía no buscamos enfrentamientos, ni la vivienda es un objeto que arrojar al jardín del vecino. Se ha hecho mucha demagogia con este tema y se ha intentado capitalizar políticamente la indignación ciudadana, porque la vivienda no puede seguir siendo un lujo inaccesible, debe ser la base de una sociedad más justa y cohesionada. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Ningún proyecto de vida puede arrancar sin una vivienda donde desarrollarlo. La Constitución, en su artículo 47 y el Estatuto de Autonomía en el 56, reconocen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por eso, desde este Gobierno es una prioridad garantizar este derecho, promover la emancipación de los jóvenes, mejorar la habitabilidad de las viviendas existentes y proteger a las personas con mayores dificultades. El uso electoralista ha embarrado aún más el diálogo y el intervencionismo agresivo
que siguen exigiendo los socios de Sánchez están generando una grave insuficiencia en la oferta de vivienda asequible, especialmente para los más jóvenes. Las dificultades de acceso han aumentado, impulsadas por el encarecimiento de la construcción, la financiación y la falta de políticas fiscales positivas. Ante esta situación, insisto, nuestra respuesta es clara y decidida. La Ley de Vivienda de Andalucía, pensada para las personas, no para las ideologías. Una norma que busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada, asequible y adaptada a las necesidades reales de los andaluces. Solo aumentando la disponibilidad en el mercado podremos lograrlo. Entre las medidas que hemos impulsado, quiero destacar la creación de una bolsa de suelo para vivienda asequible, un portal que va a dar transparencia y competitividad al sector. También incrementaremos el parque público de vivienda en alquiler asequible, construyendo nuevas viviendas donde más se necesitan. Concentramos nuestros esfuerzos en las áreas prioritarias de vivienda, donde las dificultades de acceso son mayores, y ofrecemos ayudas directas al alquiler y a la compra en estas áreas. Sabemos que el futuro exige un compromiso con la sostenibilidad. Por eso, la vivienda que se construya bajo esta ley deberá ser de calidad, con eficiencia energética, hídrica y un enfoque que reduzca la huella de carbono. Queremos viviendas pensadas para el presente, pero también para el futuro de Andalucía. Esta ley no será una imposición, sino fruto del consenso y del trabajo conjunto con todos los sectores. Aquí hoy nos acompañan parte del sector que lo sabe muy bien. Con ella buscamos un impacto real en la vida, en la cotidianidad de todos aquellos jóvenes que desean emanciparse y de las personas que más lo necesitan. Lo hacemos con la convicción de que gestionar es actuar con responsabilidad y pensar en el bienestar de todos. Gestionar no es aplazar los problemas. Gestionar no es culpar a los demás de lo que somos incapaces de hacer. Gestionar no es convertir un asunto prioritario en una riña. Gestionar es decir qué queremos y cómo hacerlo. La vivienda no puede ser ese arma político que algunos pretenden. Es un asunto serio que afecta a las expectativas de vida, a la estabilidad de las familias y al desarrollo de todos nuestros municipios. Por eso abordamos este tema con seriedad, con soluciones reales y con la mirada puesta en el progreso de Andalucía. Creo en una política de vivienda expansiva, responsable y que mitigue un problema que a todos nos afecta. El Gobierno de España ha perdido su brújula y es difícil abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo con ellos y no hay ni pausa, ni ideas, ni interlocutores para afrontar una profunda transformación. Por eso se avanza así, de ocurrencia en ocurrencia, como quien mueve papeles para que parezca que se trabaja. En la Junta de Andalucía estamos a otra cosa, a lo que tenemos que estar, mirando a la ciudadanía a los ojos, con seriedad, con respeto y con interés por asumir los retos de nuestro tiempo, que son muchos. Nuestra ley será un ejemplo de trabajo serio, de responsabilidad y de herramientas eficaces. Cada piso, cada casa es un proyecto de vida, es un paso hacia el mañana, es un espacio donde va a anidar el talento, el esfuerzo académico de unos niños que algún día serán adultos, comprometidos con su tierra, grandes profesionales, parte viva de lo que realmente somos. Porque en el hogar, en cualquier hogar de Andalucía, es donde ya se está escribiendo el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.